Bueno, entonces vamos a comenzar este tema que pues es el preludio a lo que tenemos en las relaciones de recurrencias para entender las notaciones que representan la complejidad o el costo computacional de los diferentes algoritmos. Entonces vamos a ver las siguientes notaciones. Vamos a hablar qué es notación de complejidad. Vamos a ver la O, la omega y la teta. Estas ustedes ya deberían haberlas visto en el curso de Matemáticas Discretas 1, al menos por encimita. ¿Sí? Y la notación O y W, que son la misma notación O y omega, pero más estrictas. Luego hablaremos de terminología de complejidades, clasificación de problemas. Les tengo un pequeño cuestionario en Socrative y finalmente pues haremos el taller. El taller realmente está corto, entonces pues yo esperaría mañana máximo pues para que lo entreguen. ¿Listo? ¿Ah? Pues es que este tema no es largo. Ya con lo que hacemos hoy terminamos el taller 1, ¿no? Que lo partimos en 3 partes chiquitas. Pero a mí realmente me ha gustado mucho hacerlo así. Sí, me parece como, en lugar de mandarles 20 puntos, que hagan de a 5 por semana. Bueno, entonces hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es hacer la complejidad exacta de los algoritmos. ¿Sí? Entonces, este algoritmo que hay aquí, pues tiene una complejidad de n cuadrado más 2n más n más 1 al cuadrado más 1. Pero eso, en términos del desarrollo de software, no nos dice gran cosa. Porque podría haber otro algoritmo que es n cuadrado más 3n más 5. O podría haber otro algoritmo que es n más 8. O podría haber otro algoritmo que es n cuadrado menos 5. Y así. Entonces, realmente estos tipos de algoritmos a nosotros no nos dicen gran cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar esta complejidad de una forma más sencilla? Y podemos utilizar algo que se llaman las cotas. Vamos a ver 2 cotas principales y pues una que se deriva de ellas. Vamos a ver la notación O, que nos va a hablar de una cota de techo, omega, que nos habla de una cota de piso, y teta, pues que nos habla de una cota ajustada, que es piso y techo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Estos términos, a medida que el n crece, o sea, ya vamos a empezar a mirar qué pasa cuando el n crece. Cuando el n tiende hacia infinito, ustedes van a notar que los aportes de los cuadráticos van a ser mucho mayores que los aportes de n o el aporte de la constante. Entonces, ¿qué sucede cuando n tiende hacia infinito? Pues realmente los términos por n y el constante pues no van a tener ningún efecto importante, ¿sí? Ya estamos hablando de valores muy altos de n. Entonces, arbitrariamente yo puedo descartarlos y decir sencillamente que esta es una función de orden n cuadrado, ¿sí? Porque yo sé que cuando n crece hacia el infinito, básicamente pues los otros términos que no son cuadráticos pues realmente son despreciables, ¿sí? Son realmente despreciables, no tienen un gran efecto en el valor final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con este análisis pues vamos a poder describir los algoritmos más fácilmente. Ustedes cuando consulten documentación de algoritmos no les van a decir que la inserción SOR es n cuadrado más 5n, no van a decir que MERSOR es n cuadrado por log de n, no le van a decir que QUASOR es tal cosa, simplemente le van a decir O, omega o teta, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en una página de la Wikipedia. Entonces, para entender esto, vamos a ver este ejemplo. Vamos a tener una función f de x y una función g de x. A simple vista, parece que g de x está siempre por encima de f de x, ¿no? Parece que a simple vista. Pero, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, tenemos la función x y x al cuadrado. Por crecimiento, x al cuadrado siempre va a estar por encima de ¿quién? De x. Y x va a estar por encima de raíz de x. X a la punto 5 es raíz de x. O, por ejemplo, seno de x, ¿sí? X desde algún punto va a estar por encima de seno de x. Entonces, eso les da a ustedes una idea de que esta función está siendo como una especie de techo. ¿Qué quiere decir como una especie de techo? La función f de x nunca va a superar ese techo. Por más que usted le dé un valor a seno de x, el x más alto que usted se le imagine, ¿qué pasa?
Seno de x, ¿cuáles son los valores? Si se acuerdan de cálculo. Se varía entre 0 y 1, ¿sí? Seno va a valer entre 0 y 1, siempre. Bueno, menos 1 y 1, perdón, ¿sí? Siempre va a ser entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa si ustedes colocan un valor muy alto a x en seno? Pues va a dar un valor entre menos 1 y 1. Pero ¿qué pasa si usted la función g de x igual a x coloca un x muy alto? Pues va a dar un número muy alto también, ¿sí? Pues va a dar el mismo número, la misma función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo decir con cierta seguridad de que esta función g de x es un techo, ¿para quién? Para la función f de x. Yo sé que esa función nunca va a estar por encima de quién, de x. No puede, por más valores de x que ustedes les coloquen, nunca va a estar por encima. Miremos este otro caso. Por ejemplo, entre x y logaritmo de x. Es otro ejemplo. Y así nosotros podemos ir explorando diferentes funciones. A su vez, una función se comporta como el techo de otras. Por ejemplo, x cuadrado es techo para x, raíz de x y logaritmo de x. ¿Por qué? Porque cuando el n crece, yo les puedo asegurar que x, ni raíz de x, ni logaritmo de x van a estar por encima de quién, de x al cuadrado. O sea, son techos, ¿sí? Haga de cuenta como el techo de aquí de la sala, que nosotros no podemos traspasarlo, ¿sí? Es un límite que nos impone. Lo mismo va a ser x con respecto a raíz de x y logaritmo de x. Lo mismo va a pasar con raíz de x y logaritmo de x. Bueno, tenemos otros ejemplos. Y miren, aquí hay una cosa. ¿Qué ven ustedes en este punto? En este punto son iguales, ¿verdad? Pero resulta que al principio f de x está por encima de g de x, ¿no? Sí, pero realmente cuando vamos a analizar el crecimiento, nosotros no nos interesa lo que pasa al principio, nos interesa lo que pase ¿hacia dónde? Hacia el infinito. O sea, a medida que el n va creciendo, subiendo, a medida que el n va incrementándose, nos interesa ver ese comportamiento allí. Por lo tanto, se puede decir que g de x, x al cuadrado, es un techo ¿para quién? Para f de x, pero a partir de algún valor que no conocemos. Lo voy a llamar k, ¿sí? A un valor de x arbitrario que no conozco. Pero yo sé que de k hacia dónde, hacia el infinito, esa función va a estar por encima siempre, ¿sí? Se va a comportar como un techo. Miren este otro caso. Entonces, bueno, aquí lo que acabo de decir, que g de x viene siendo una cota superior ¿de quién? De f de x. Si lo buscan en internet o algo así, pueden buscarlo por cota superior o cota asintótica superior. Asintótica quiere decir hacia el infinito, ¿sí? Hacia el infinito. Bueno, acá lo dice. Entonces, para que una función sea cota superior de otra, debe serlo para todos los valores x mayores o iguales que un k. Un k es un cualquier valor de x. Que yo sé que ese valor de x en adelante, g de x va a estar por encima de quién? De f de x. O sea, yo sé, este valor que hay aquí es mi k. No sé cuánto vale, no me interesa por ahora. Pero yo sé que a partir de aquí hacia el infinito, g de x está por encima de f de x. Miren, también podría coger la función y multiplicarla por 2, ¿no? ¿Qué podemos decir de 2x con respecto a x? Es el doble. ¿Y f de x funciona como techo de x? Sí, porque x no va a estar por encima de 2 por x. Por más x, por más valor alto de x que usted le quiera colocar. ¿Y qué pasa con 3x? Pues va a estar por encima de 2x y x, ¿cierto? Entonces, por definición, vamos a incluir una constante en esta descripción. Vamos a decir que c, que es una constante, la constante debe ser mayor o igual que 1, es una cota superior ¿para quién? Para f de x. O sea, ya no vamos a asumir solo, ya no solo vamos a asumir el g de x solo, sino por una constante. La constante puede ser cualquier valor que sea mayor o igual que 1. Y vamos a decir, miren, miren que x puede ser cota superior de 2 por x. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la multiplico, por ejemplo, por 3? Pues 3x va a estar por encima de 2x. Y esta es la definición que nosotros vamos a usar.
Entonces, la definición dice lo siguiente. Si algún g de x o alguna constante por g de x es cota superior de f de x para los x mayores o iguales que k, se dice que f de x es O de g de x. ¿Qué quiere decir? Que f de x está acotada de forma con superior asintótica ¿por quién? Por g de x o c por g de x. O sea, cualquier constante por g de x. Vamos a mirar acá un ejemplo. ¿F de x es O de g de x o no? ¿Qué pueden decir? Pues g de x está por debajo, pero ¿qué podemos hacer? Multiplicarla por una constante y resulta que, sí, efectivamente g de x es una cota superior de f de x. O f de x es O de g de x, que es lo que quiere decir. Bien, entonces, dadas dos funciones f y g, se dice que f de x es O de g de x si existen constantes c y k tales que f de x es menor o igual que ¿quién? Que c por g de x. Y esto se cumple para todos los valores x mayores o iguales que k. Se debe asumir que c es mayor o igual que 1. ¿Listo? C es mayor o igual que 1 siempre. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que pues x al cuadrado es cota superior de x, raíz de x, logaritmo de x, esto ya lo había dicho. Entonces, formalmente la notación O representa un conjunto de funciones. O de g de x, ¿qué quiere decir? Es un conjunto de funciones tales que existen constantes positivas c y k, tales que 0 menor o igual que f de x menor o igual que c por g de x. Las funciones no vamos a manejarlas en el lado negativo. Recuerden que estamos en matemáticas discretas, no existe el lado negativo. Para todos los x mayores o iguales que k. Además, la complejidad negativa no tiene sentido, ¿no? Que si ustedes conocen algún algoritmo que tenga complejidad negativa, pues me lo presentan porque es un algoritmo que te da la respuesta antes de que le preguntes. Entonces, pues, es un poco extraño. Entonces, por ejemplo, el conjunto de funciones que son O de x al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que x al cuadrado o c por x al cuadrado es una cota superior, son x a la 1 medio, logaritmo de x y la misma x al cuadrado también, ¿sí? Eso también se lo podemos demostrar. Entonces, miremos la primera demostración. Miremos que 7x al cuadrado es O de x al cubo. Apliquemos el teorema. Nos dice que 7 por x al cuadrado es menor o igual que ¿quién? Que una c por ¿quién? Por x al cubo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, lo que yo puedo hacer es límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 7x al cuadrado mayor o igual que c por x al cubo. ¿Se acuerdan cómo solucionar estos límites? Lo dividimos por x al cubo, que es el mayor. Entonces nos da que el límite cuando x tiende a infinito de 7x al cuadrado sobre x al cubo menor o igual que c por x al cubo sobre x al cubo. Nos da límite cuando x tiende a infinito de 0 mayor o igual que c. En otras palabras, c mayor o igual que 0. Pues es correcto, ¿sí? Nos está diciendo que cualquier número c mayor o igual que 0. ¿Ah? Porque cuando esto tiende a infinito, x al cuadrado sobre x al cubo, sí, entonces se va a 0. Eso es 0. Hay otra forma de resolverlo. Esta es una forma de resolverlo. Este es el método 1, que es por límites. Y hay un segundo método, método 2, que es haciéndolo de forma analítica. Entonces, en la forma analítica, ustedes le dan un valor arbitrario a C, el que ustedes quieran. ¿Qué valor le doy a C? Que sea mayor o igual que 1. 3. Entonces, C igual a 3. Entonces, me da que 7x al cuadrado es menor o igual que ¿quién? ¿Qué? 3 por x al cubo. Como x es distinto que 0, ¿sí? Recuerden que yo puedo hacer esa factorización porque x es distinto que 0. Entonces, ¿qué me va a dar? Factorizo por x al cuadrado y me da que 7 es menor o igual que 3 por x. ¿Estamos ahí? ¿Puedo hacer esa factorización porque x es distinto
de 0. Recuerden que si su profesor de cálculo, ay, ¿por qué hicieron una factorización así? Porque x es distinto de 0. Si x fuese 0, no podemos hacerlo. Ya nos toca hacer una función y sacarle las raíces. Bueno, entonces 7 es menor y nos da que x es mayor o igual que 3 séptimos. ¿Y qué quiere decir? Aquí encontramos el valor de k. ¿Cuánto vale el k? 3 séptimos. Como dio la relación x mayor o igual que k, miren que está dando x mayor o igual que k. ¿Lo ven? Entonces es correcto. Si le da menor o igual, no es correcto. ¿Me siguen allí? Entonces puedo demostrarlo por método de límite para encontrar el valor de c, o el método analítico para encontrar el valor de k. ¿Sí? Un valor de k vale. ¿Sí? Ahí me dio que k vale 3 séptimos. Mayor o igual, está bien. Yo sé que cualquier valor de x mayor o igual que 3 séptimos, esta relación se cumple. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes grafican esto, por acá está 3 séptimos, ¿cierto? Y van a encontrar la primera función que es 3x al cuadrado, porque así lo decidimos. 3x al cuadrado, que voy a hacer puntual, sería 3x al cubo, supongamos que es algo así. 3x al cubo y supongamos que el cuadrado es de esta manera. Ahí yo estoy dibujando diferente. Y supongamos que x al cuadrado es algo así. ¿Listo? Bueno, no, ahí está muy fea. Supongamos que es un crecimiento más lento, pero que está por encima. A ver cómo me lo invento. Ya sé qué hacer. Algo así. Listo, ahí creció. Entonces, ¿qué sucede? No, ahí no debería de ser. Esperen que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Esta siempre va a estar por encima. Ya aquí en este pedazo no. Entonces, ¿qué pasa? Esta vendría siendo 3x al cubo. Me cogió el trazo. Debe ser estándar. 3x al cubo. Y este debería ser 7x al cuadrado. ¿Qué sucede? Si ustedes observan la línea punteada que hay aquí, en 3 séptimos, ¿qué sucede? Cambia. ¿Y qué quiere decir? Que 3x al cubo es techo ¿de quién? De 7x al cuadrado. Eso es lo que estamos demostrando ahí. El valor de c fue arbitrario. Es cualquier valor de c que funciona, ¿sí? Igual acá pues lo hacen del método analítico. Aquí se usaron c igual a 1. Entonces vieron que k vale ¿cuánto? 7. Nosotros seleccionamos c igual a 3. Porque quisimos, porque podemos. Simplemente selecciona un valor c mayor o igual que 1. A veces no cuadra, entonces uno lo puede ir incrementando un poquito. Igual, si le da una desigualdad menor o igual, ningún valor de c le va a funcionar. Miremos esta. ¿Es x al cubo o de 7x al cuadrado? A ojo, ¿qué pueden decirme? Que no. ¿Por qué? Porque polinómicamente x al cuadrado está por debajo de ¿quién? De x al cubo. Por más grande que usted coloque aquí la constante, en algún momento x al cubo va a superar a 1.000.000 por x al cuadrado. Lo va a superar. Entonces, para demostrar esto, método 1. Por el límite. X al cuadrado es... Uy, quedó feísimo. X al cuadrado es menor o igual que c por 7x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Aplicamos el límite. Límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De x al cubo menor o igual que c por 7x al cuadrado. ¿Estamos ahí? Y básicamente pues aplicamos la misma cosa y nos va a dar, entonces lo dividimos por x al cubo. Entonces nos da límite cuando x tiende a infinito de 1 menor o igual que c por 7 de x al cuadrado sobre x al cubo. ¿Y esto qué nos vuelve? 0. Y nos da 1 es menor o igual que 0. ¿Qué es eso? Esto es una contradicción. Esto es falso. ¿Lo ven ahí? Me dio 1 menor o igual que 0. Llega una inconsistencia. Falso. Segundo método. Vamos a hacerlo analíticamente. Entonces, esperanzadamente, un estudiante me dice, vea, yo puedo demostrarle que si le coloco 100 a c, 700 por x al cuadrado siempre está por encima de x al cubo. Vamos a ver si eso es cierto. 700 por x al cuadrado. Yo arbitrariamente dije que c vale 100. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ya saben la condición x distinto que 0. Entonces, esto nos va a dar
x al cubo sobre x al cubo. Bueno, dividido sobre x al cuadrado, qué pena. Sí, porque si no me queda una cosa rara. X al cuadrado dividido 700 sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Sí? Y me va a dar que x es menor o igual que 700. El k es 700. Pero ¿qué pasa con esta desigualdad? ¿Es la que estoy buscando? No. Lo que yo estoy buscando es x mayor o igual que k. Por lo tanto es falso. Sí, miren que la desigualdad les dio en el sentido que no era. ¿Sí? Si les da x menor o igual a algo, le está diciendo, sí, eso se cumple para x menor o igual que 700. Pero eso no sirve. Pero no nos sirve porque nosotros hacia dónde estamos analizando. ¿Hacia el infinito? De 700 hacia atrás no me interesa. A mí me interesa es lo que pasa cuando el n es muy grande. Entonces, también por eso digo que es falso. ¿Me siguen hasta allí, muchachos? ¿Todo está bien? ¿O nada está bien? Mayor o igual que... Sí, el teorema así lo dice. Y el c siempre tiene que ser mayor a 1. Mayor o igual. Mayor igual a 1. Mayor o igual. Sí, aunque aquí no lo dicen, pero es mayor o igual. Sí, o sea, lo que usted debe demostrar es este teorema que hay aquí. Este es el teorema. Que básicamente existe una constante c y k que se cumple esta relación. Que f de x es menor o igual que c por g de x. Esto es lo que siempre se va a cumplir. Bueno. Aquí se hace. Bueno, entonces voy a ayudarles con estos ejercicios. Igual porque yo les tengo unos más interesantes para hacer. Ustedes saben, muchachos, que esto es Esparta, no mentira, esto es FAD. Entonces, bueno. Entonces, vamos a hacer el primero. Voy a ponerlo más pequeño porque me está como estorbando. No digo, este tema es el más sencillito de esta primera parte. Bueno, entonces vamos con este primero. Sería x al cuadrado más 2x más 1 es O de x al cuadrado. ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que x al cuadrado más 2x más 1 es menor o igual que ¿quién? Que c por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien, primer método, por el límite. Límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 2x más 1 menor o igual que c por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben que este señor se va para 0, este señor se va para 0, ¿no? Este queda en 1 y este señor queda en 1. ¿Estamos de acuerdo? Todo se divide por x al cuadrado. Y me da que c es mayor o igual que 1. Demostrado. ¿Listo? Segundo método. Vamos a darle un valor a c. Obviamente a c no le puedo dar el valor 1. ¿Por qué? No, de hecho este 2x más 1 va a estar por encima. Levemente, pero va a estar por encima. Entonces, pero así no me funciona igual a 1, a partir de 2 me funciona. ¿Qué valor le doy a c? Entonces 3. ¿Sí? O sea, yo sé que c igual a 1 no me funciona. O sea, también hay que ponerle algo de lógica. ¿Por qué c igual a 1 no me va a funcionar? Pues porque hay un término ahí, 2x más 1, que está aportando. Aporta poquito, pero aporta lo suficiente para que esté por encima. Cosa que no quiero que pase. Entonces, tengo que demostrar que x al cuadrado más 2x más 1 es menor o igual que ¿quién? Que 3 por x al cuadrado. ¿Estamos ahí? Bien, entonces vamos a simplificar esta vaina. Entonces, hay varias maneras de simplificar esto. Como yo sé que el x es muy grande, yo podría sencillamente descartar el 2x más 1. O bien, también puedo intentar buscar una raíz. Entonces, hay dos formas de atacar esto. Entonces, esto me da, pasándolo al otro lado, ¿cómo me da? Menos 2, x al cuadrado, más 2x, más 1 es menor o igual que ¿quién? Que 0. ¿Estamos ahí? Para hacer 3x al otro lado restar. ¿Estamos ahí? ¿Y qué hago con eso?
Tengo un polinomio de orden 2. ¿Qué hago con ese polinomio? ¿Qué valores de x me cumplen eso? ¿No? O bueno, también lo puedo pasar al otro lado, porque creo que eso me da una raíz compleja conjugada. Entonces vamos a evitar esa situación. Entonces me va a dar lo siguiente. Me va 2x al cuadrado menos 2x menos 1 mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Lo pasé bien. Sí, lo pasé bien. Mayor o igual que 0. ¿Cuáles son las raíces de esto? Menos b, que sería 2, más o menos. Raíz de b al cuadrado, 4. Menos 4a por c. 4 por 2 por menos 1 sobre 2 veces a. ¿No se acuerdan de esto? ¿Cuánto me da esto? Esto es a, esto es b, esto es c. Entonces, esto da 2 más o menos, 4, y esto se convierte en más, da 4 por 3, esto creo que da raíz de 12. Raíz de 12 sobre 4. Hago una factorización ahí que puedo hacer, 2 más o menos, 12 lo puedo ver como 4 por 3, y raíz de 4 es 2. Entonces da 2 raíz de 3 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Raíz de 2 es 2 raíz de 3. Y factorizamos el 2 y nos va a dar 1 más o menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces me dan dos raíces. 1 más raíz de 3 medios. Y otra raíz que es 1 menos raíz de 3 medios. 1 menos raíz de 3, esto es menor que 0. Raíz de 3 es mayor que 1. Entonces esto se puede descartar. No me sirve. No, 12 es 4 por 3. Pero si está multiplicando 4 por 2 por 1, ¿Qué? usted tiene adentro 4 por 2 por 1. Por eso. 4 por 2, 8. 8, se puso 12. 8 más 4, Ah, ya. 12. Entonces da 1 más 3 raíz medios. Entonces yo sé que el k, ¿cuánto vale? 1 más raíz de 3 medios. Como el sentido de la desigualdad es mayor o igual, entonces x es mayor que ¿quién? 1 más raíz de 3 medios. Entonces se cumple. ¿Estamos ahí? Es que si lo hubiera hecho por el otro lado me da raíces complejas conjugadas. Y el otro lado que yo lo puedo hacer es el siguiente. Puedo hacerlo, básicamente yo puedo suponer lo siguiente. Cuando el x es muy grande, ¿qué pasa? Con ese término 2x más 1. Si el x es grande, es muy grande. Entonces yo puedo hacer la siguiente suposición. Que x al cuadrado es mucho mayor que ¿quién? Es mucho mayor que ¿quién? Que 2x más 1. Entonces lo puedo descartar. Entonces me da x al cuadrado es menor o igual que 3 de x al cuadrado. Y me da 1 menor o igual que 3. ¿Eso es? Correcto. ¿Sí? Eso es verdad. ¿Sí? Entonces también lo puedo demostrar por ese lado. Pero siempre puede mostrar por ese lado. Sí, porque hay algunos polinomios que se complican mucho. Entonces, pues lo pueden encontrar el valor de k o pueden intentar demostrarlo por desigualdad. Si ustedes hacen una presunción, la presunción que yo dije, el x es muy grande. ¿Qué pasa si cuando x es muy grande? Pues cuando x es muy grande, x al cuadrado va a ser mucho mayor que ¿quién? Que 2x más 1. Por lo tanto, puedo descartar ese término. ¿Sí? Puedo descartarlo. ¿Sí? Porque como estamos haciendo análisis asintótico, pues yo puedo descartar eso. Eso no, o sea, el aporte que hay, lo hay, pero no es importante. Es descartable. Bienvenidos a las matemáticas que no empieza como a quitemos lo que nos estorba. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ya ustedes cogen el método que ustedes quieran. Si yo les muestro como varias formas de solucionarlo, pero ustedes son los que eligen pues el arma. Hagan de cuenta que estamos en una clase de entrenamiento ninja y tienen varias armas. Tienen los chunchakus, tienen las dagas, tienen las estrellas. Y usted verá con qué arma mata al adversario. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Con un machete. Bueno. Muy bien. Esta demostración es importante. Esta demostración es importante, es interesante.
logaritmo de n es o de n, ¿sí o no? Y ahí les dicen, vea, parta de esta presunción, que esto es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Que n es menor que 2 a la n. Eso es algo que nos dicen de antemano. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dicen? Logaritmo de n es menor o igual que ¿quién? Que c por n, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a hacerlo por el método 1 y por el método 2. Por el método del límite. Límite logaritmo de n es menor o igual que c por n, cuando n tiende a infinito. Pues, ¿qué va a dar? Que básicamente logaritmo de n sobre n menor o igual que c por n sobre n. ¿Y qué pasa acá? Pues resulta que esto yo puedo decir que es 0 alegremente y me da que c es mayor o igual que 0, pues lo que es correcto. ¿Estamos de acuerdo? C es mayor que 0. Si era menor, pues no funciona. Bien, ya está demostrado. Otro lado, vamos a intentar demostrarlo analíticamente. Me da que lo siguiente, para despejar yo esta vaina, tengo que elevar por 2. Me da 2 a la logaritmo de n es menor o igual que 2 a la c por n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen ahí? ¿Y cuánto es 2 a la logaritmo de n? N. Recuerden que los podemos intercambiar. Daría n a la logaritmo en base 2 de 2, pues que es 1. O por función inversa. Que 2 elevado a la logaritmo, pues función inversa sale el n. Y da 2 por c por n. Que 2c por n puede ser básicamente, pues queda 2 por c por n. ¿Sí? ¿Qué valor podemos escoger para c? Pues el valor que realmente me conviene es 1. Pueden escoger 2, 3, 4, 5, el que quieran. Y da n es menor o igual que 2 a la n. ¿Y a qué llegamos? Pues lo que me acaban de decir, que n es menor que 2 a la n. Pues se va a cumplir. Entonces también es verdadero. ¿Listo? Este pues como no es tan analítico, pues toca así. Ahora miremos el siguiente caso, que es el tercero. X a la 4 más 17 es O de X al cubo, pero X al cubo no es O de X al cuadrado más 4X más 17. Entonces, primera. Bueno, esta sería la tercera, ¿no? Entonces sería la tercera. Entonces, X al cuadrado más 4X más 17 es menor o igual que ¿quién? Que C por X al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo por límite, que es como la más fácil. Entonces, por límite, ¿qué pasa? ¿Cómo me queda? Ya saltándome toda la... Queda 0 menor o igual que C, y C es mayor o igual que 0. ¿Es claro eso que se hizo? Todos los términos que no son cúbicos se van a 0, básicamente. Y me da C mayor o igual que 0, cosa que está demostrada. Vamos con el otro. Me dicen que X al cubo es menor o igual que C por X al cuadrado más 4X más 17, que es lo que están pidiendo aquí en el segundo. Entonces, por método del límite, ¿cómo me queda? Me queda 1 es menor o igual que ¿quién? Que 0. Todos estos términos de aquí se van. ¿Por qué todos estos términos de aquí se van? Porque cuando lo divido por X al cubo, ¿cómo se me vuelven? 0. Entonces, 1 es menor que 0, que lo que es falso. Entonces, acaba de demostrar esto. ¿Listo? Miren que estas demostraciones no son tan complicadas. Y hagamos el último. X log de X es O de X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer esta demostración. Vea, X log de X es menor o igual que ¿quién? Que C por X al cuadrado. ¿Estamos ahí? Es lo que nos dice el teorema. Ahora, ¿qué pasa? Podemos intentarlo hacer analíticamente, pero el problema es que tengo un logaritmo que me molesta. Entonces, lo mejor aquí es intentar hacerlo por... creo que me sale mejor por límite, ¿no?
Porque es que analítico el problema es que hallar el valor de c queda una función por un logaritmo. Y pues despeje eso de usted, yo no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Básicamente, aplicamos el límite. Límite, cuando x tiende a infinito, de x log de x menor o igual que c por x al cuadrado. ¿Cuál es el mayor exponente? X al cuadrado. Entonces me da límite cuando x tiende a infinito de x log de x sobre x al cuadrado menor que c por x al cuadrado sobre x al cuadrado. Esto se va a 1 y esto se vuelve 0. X por log de x como función está por debajo de x al cuadrado. ¿Y esto qué me va a dar? C mayor o igual que 0, lo que es correcto. Ya intentar hallar el valor de k es un poco complicado, porque básicamente lo que me tocaría hacer aquí es, me quedaría el orden de una función x al cuadrado menos x log de x igual a 0. Yo no sé cómo hallarle las raíces a eso. Métodos numéricos creo que sí van a poder hacerlo. Si quieren le podemos decir al profe Efra que les deje ese ejercicio que usted le hallen la raíz. Ay, método numérico es divertido. Bueno, el horario no, pero el resto sí es divertido. Sí, creo que este semestre les tocó el horario más salvaje que he conocido en mi vida para ese curso. Pero bueno, todo sea por el amor a la patria. Bueno, muchachos, entonces cuando se determina que el tiempo en cómputo es O de g de x, se establece una cota superior. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo peor que puedo esperar de ese algoritmo. Entonces les digo, ese algoritmo es O de n al cuadrado. ¿Qué es lo peor que puedo esperar de ese algoritmo? Que se comporte como una función cuadrática, ¿estamos de acuerdo? Cualquier función cuadrática. Puede ser 10n cuadrado, 20n cuadrado, 50n cuadrado. El peor comportamiento que puedo esperar de un algoritmo es cuando me lo hablan en términos de ¿quién? De O, ¿estamos de acuerdo? Cuando me dicen un algoritmo es O de n al cubo, ¿qué me están diciendo? Lo peor que puedo esperar es que se comporte como una función cúbica. Ahora, ¿el algoritmo podría comportarse como n cuadrado? ¿Como n? ¿Como constante? ¿O no podría? De nuevo, estoy diciendo que un algoritmo es O de n al cubo. La pregunta es, ¿el algoritmo puede comportarse como n cuadrado? ¿En algunas veces? Sí. ¿Puede comportarse como n? Sí. Básicamente le estamos diciendo un techo. Estamos diciendo lo peor, pero no estamos hablando de qué. De lo mejor. Recuerden, ¿cuál es el mejor caso de un algoritmo? En definición. Cuando realiza el menor número de pasos. ¿Sí? O sea, siempre queremos que los algoritmos no se demoren mucho. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos considerando a quién aquí. El peor caso. ¿Vale? Cuando hablamos de O. Cuando ustedes les dicen, vea, ese algoritmo que ustedes van a utilizar de esta librería es O de n log de n. ¿Qué le están diciendo a usted? En el peor de los casos, ese algoritmo se va a comportar como una función n por logaritmo de n. ¿Estamos de acuerdo? Es lo peor que puedo esperar. ¿Sí? Bien. Entonces, viene la siguiente pregunta. Suponga que para el algoritmo 1 se encontró que t de 1 es O de n al cuadrado y t de 2 es O n log de n. Entonces resulta que hay dos algoritmos que solucionan el mismo problema. Hay uno que es O n al cuadrado y otro que es n log de n. ¿Qué se puede esperar con respecto al tiempo de ejecución de algoritmos? ¿Qué podemos decir de T1 y T2? No siempre. No, lo que yo puedo decir es que lo peor que puedo esperar de T1 es que se comporte cuadrático. Lo peor. Y T2, lo peor es que sea n log de n. Pero el peor caso de T2 sin duda es mejor que el peor caso de T1. Y eso sería un criterio suficiente para elegir T2 sobre T1. Pero cuando ustedes estén ya en este tipo de problemas,
uno tiene que ver es cómo vienen las entradas, porque de pronto las entradas vienen de tal manera que el peor caso de T1 casi nunca se presenta. Hay que tener cuidado, pero a priori podría decir que T2 es mejor que T1. Sin embargo, hay la reserva pues de la instancia, de la forma de la instancia. Tocaría hacer ese análisis. Ahora, ¿se puede asegurar que siempre mejor el 2 que el 1? De acuerdo a lo que acabo de decir. Depende de las entradas. Puede haber situaciones donde el 1 sea mejor que el 2, ¿sí? Y hay que analizar, porque de pronto en el problema que usted está, T1 tiene mejor rendimiento que T2. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿sí? No siempre un algoritmo que tenga menor cota superior es mejor que el otro. No es una cosa que nos asegure. Entonces va a pasar, por ejemplo, con insertion sort, que es n cuadrado, versus quaisort, que es n log de n. A priori, quaisort parece mejor, ¿sí? Y pues en la mayoría de situaciones lo va a hacer. Pero hay ciertas situaciones donde insertion sort se comporta mejor que quaisort, que es básicamente cuando los arreglos son pequeños. Cuando los arreglos son pequeños, insertion sort es mejor que quaisort y mersor. A pesar de que las librerías que ustedes van a encontrar, lo que es Java, Python, Ruby, etcétera, etcétera, cuando usted le pide ordenar, él internamente aplica quaisort, ¿sí? Pero si el arreglo es pequeño, realmente el mejor es insertion sort. Eso lo vamos a ver cuando veamos ordenamiento. Realmente a insertion sort le da mucho mejor en pequeños. No estamos hablando de arreglos menores de tamaño 50. Ya si los arreglos son de mayor tamaño, ahí sí son mejores los otros dos. De ahí depende. Ahora, usted va a notar la diferencia en un computador si utiliza el uno del otro con un arreglo pequeño. Esa es la siguiente pregunta. ¿La respuesta cuál es? ¿Va a notar diferencia? No. Realmente entonces es algo... Usted puede utilizar insertion sort para todo. Perdón, puede utilizar quaisort o mersor para todo. ¿Sí? No hay ningún problema. Porque realmente en el peor, o sea, donde insertion sort es mejor, no se va a notar por la alta capacidad de cómputo con que contamos. O sea, realmente eso es alrededor de menos de un milisegundo de diferencia. Realmente es algo que no vale la pena. ¿Sí? No es algo que no vale la pena. De todos modos, cuando estemos haciendo la implementación, yo les voy a mostrar las diferenciaciones, ¿sí? En términos de tiempo. Bueno, es un abuso decir que el tiempo de inserción sort es O(n) al cuadrado. Esto solamente asegura a quién. El peor caso. Cuando ustedes le hablen de O, estamos hablando de peor caso, ¿sí? Siempre el peor caso. No siempre, hay algoritmos que son muy inestables, que eso es lo que ahorita vamos a ver con la notación teta, de la estabilidad de los algoritmos. Bien, ahora pauso aquí y continúo.